Hola amigos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. Empecemos. Y bien, hoy seguimos aquí con cálculo. Un segundo, voy a alejar esto un poquito, yo creo. Así, voy a ver si se ve bien. Perfecto, mejor. Porque me pone muy nervioso tener la cámara tan cerca. Hoy seguimos aquí con cálculo y vamos a ver lo que es una función inversa, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Bien, no sé si lo expliqué en el vídeo de aplicaciones lineales porque no me acuerdo, lo hice hace 1000 años. Pero si no lo explico aquí, ¿sí? Toda aplicación lineal tiene una aplicación inversa, ¿vale? Si yo defino una aplicación lineal F, por ejemplo, o A, de un conjunto en otro conjunto, en un conjunto A, en un conjunto B, ¿vale? Esto es una ley que me transforma elementos A de este conjunto en elementos B igual a F de A de este otro conjunto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para cada aplicación puede existir o no, ¿vale? Una aplicación lineal llamada aplicación inversa, que se representa así, F a la menos 1, que va de B a A, ¿vale? Y aquí a cada elemento de B nos asocia un elemento de A, que podemos llamar F inversa de B, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea intuitiva es que si yo tengo una aplicación y tengo su inversa, ¿vale? Si yo le aplico una transformación a un objeto matemático, el que sea, ¿vale? Y después le aplico la inversa, es como si no hubiera hecho nada, ¿vale? Estas transformaciones pueden ser de varios tipos. En nuestro caso van a ser funciones, porque hemos visto que la función es un tipo de aplicación lineal. Y eso es a lo que a nosotros nos interesa. Pero en álgebra adquieren otros significados que ya veremos en su día. Bien, pero por ejemplo, si nosotros tenemos un vector, ¿vale? Y nosotros lo hacemos rotar un determinado ángulo, aplicándole f, haciendo esta aplicación lineal, ¿no? Si le hago f, yo obtengo este vector, si este vector lo llamo x, esto lo puedo llamar f de x, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y si yo aplico sobre f de x la inversa, si hago f a la menos 1 de f de x, entonces voy a revertir esta transformación y voy a volver a obtener x, ¿vale? Es decir, es como si no hubiera hecho nada. Pues esto es para todas las aplicaciones lineales y por supuesto es aplicable a las funciones que son un tipo de aplicación lineal, ¿vale? Entonces, una función puede tener una inversa. ¿Y eso qué nos va a hacer? Pues eso nos va a hacer que si yo tengo una función de variable real, es decir, f de r en r, ¿vale? Así definida, a partir de la expresión analítica f de x, ¿vale? Acordaos, esta es la definición de la función, es decir, del dominio, y el conjunto en el que se encuentra el dominio y el conjunto en el que se encuentra el recorrido, mejor dicho, y esta es la expresión analítica. A cada elemento x depende, bueno, cada elemento x va a tener una imagen, ¿vale? Que viene determinada aquí, f de x, que son elementos de este conjunto, ¿vale? Por cada x que metamos nos devuelve un f de x, acordaos, ¿ven? Que tiene, pues, una forma determinada, ¿vale? Y nosotros tenemos aquí una función. La historia es que si nosotros hacemos la inversa de f de x, ¿vale? Lo que nosotros vamos a obtener es x, precisamente. Y eso es así para todas las funciones que son invertibles. Y ahora, ¿qué es una función invertible? Aquella que tiene inversa. ¿Qué funciones son invertibles? Pues hay un teorema que lo voy a enunciar, no lo voy a demostrar aquí, ¿vale? No lo voy a demostrar hoy aquí, ya si queréis haré una demostración en otro vídeo, ¿vale? Pero hay un teorema que nos dice: toda aplicación lineal es invertible, es decir, ambiente inversa, ¿vale? Sí, solo sí, ¿vale? Es inyectiva. Es decir, que para que una aplicación lineal tenga inversa, tiene que ser inyectiva. Y recordad que esto es una doble implicación. Esto quiere decir, función inyectiva implica función invertible, y función invertible implica función inyectiva. Y al revés, no función invertible implica no función inyectiva, y no función inyectiva implica no función invertible. ¿De acuerdo? Quiero que esté claro eso. Bien, y ahora, ¿qué es una función inyectiva? Es una función inyectiva, recordad, es aquella que para cada i tiene un único valor de x. Recordad, una función es función si en esta aplicación lineal a cada valor de x se le asigna un único valor de y. Es decir, que f de 2 sea igual a 2, por ejemplo.
pero no que f de 2 sea igual a 2 y que f de 2 también sea igual a 3, ¿vale? Esto no sería una función, pero si solo cumple la primera condición, es una función. Y ahora, si además de cumplir la primera condición de que sea una función, no hay ningún otro elemento x que si yo lo meto aquí me devuelva 2, ¿vale? Esa es la idea. Entonces esta función es inyectiva. En otras palabras, es una función que no vuelve nunca al mismo punto de i, ¿vale? Entonces, gráficamente, fijaos, esta función no sería inyectiva. ¿Por qué? Porque aquí está el mismo valor de i para diferentes valores de x. Sí sería función, pero no sería inyectiva, ¿vale? Sin embargo, esta función, que es una recta, sí que sería inyectiva, puesto que para cada valor de x existe un único, para cada valor de y existe un único valor de x asociado. ¿Lo veis esto gráficamente? Pues esta es la historia. En otras palabras, es que la función nunca se curve, digamos, ¿vale? Y que la función nunca tenga este comportamiento. Esto es lo importante y esto es lo interesante. Bien, entonces, si demostramos que una función es inyectiva, demostramos que es invertible, ¿vale? Y la demostración de este teorema, pues la dejo a vuestro criterio. Y ahora vamos a ver, ¿vale? ¿Cómo calcular la función inyectiva? Bueno, primero vamos a ver qué significado tiene la función inversa gráficamente, ¿no? Es que si nosotros tenemos una función, por ejemplo, vamos a poner que nuestra función hace así, ¿vale? Y nosotros queremos calcular la inversa es una función simétrica y hacia el otro lado a través de una recta. Entonces, tiene una simetría axial, se dice, y todos los puntos invertidos hacen así, al contrario. ¿De acuerdo? Y esto es aplicable a todas las funciones inversas. Por eso tienen que ser inyectivas. Porque si esta función hiciera así, como os podéis dar cuenta, no es posible hallar una simetría única respecto a estos puntos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, y ahora por si os lo estáis preguntando, vamos a ver cómo calcular la función inversa, ¿vale? Voy a poner un ejemplo de funciones inversas y ahora voy a explicar cuáles son. Es la función f de x igual a e a la x, la exponencial, y g de x, o vamos a poner que es la inversa directamente, f inversa de x, logaritmo neperiano de x. Son funciones inversas. ¿Por qué sé yo que son funciones inversas de entrada? Porque al aplicar una sobre la otra es como si no hubiera hecho nada. Si yo hago f de f inversa de x, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo e elevado al logaritmo neperiano de x. Y el logaritmo neperiano me devuelve un número tal que e elevado a él me da el resultado, ¿no? Entonces, si yo hago e del logaritmo neperiano de x, esto me da x. Es como si no hubiera hecho nada. De la misma forma que si yo aplico f inversa sobre f de x, hago el logaritmo neperiano de e elevado a x, esto me tiene que dar un número tal que e elevado a este número sea igual que e elevado a x, que es lo que tengo aquí dentro, o sea que esto va a ser x, ¿vale? Tal y como están definidas, son funciones inversas. Ahora, voy a representarlas gráficamente muy cutremente. Y estas funciones son así. Pinto mis ejes, eje x, eje y. Primero pinto la función e a la x, que tiene un crecimiento de este tipo, ¿vale? Después pinto la función logaritmo neperiano de x, que tiene un... De hecho, esto se acerca más así, ¿vale? Tiene un crecimiento de este tipo, ¿vale? Si os fijáis, son simétricas respecto a esta recta, por lo tanto son funciones inversas, ambas son inyectivas, lo podéis comprobar. Bien, entonces, ¿vale? Esto se va a menos infinito, pero no lo toca. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Fijaos, ¿cómo podemos calcular e a la x a partir del logaritmo neperiano de x o al revés? Si nosotros tomamos aquí un valor de x, esto tiene un valor concreto, f de x. Bueno, en este caso sería f inversa de x, ¿no? Pero para considerar que la inversa es e a la x. Nos da un poco igual, ¿no? Entonces, fíjate, si yo ahora quiero buscar el punto que está a la misma altura en e a la x, para adquirir una fórmula, yo me iría a este punto, ¿vale? Y si hubiera hecho bien las gráficas, qué casualidad que, si podéis ver, si yo pongo esta distancia, ¿vale? Que es f en x aquí, f de x, yo obtengo aquí un punto que está a la altura de este punto x. O sea, no es que yo haya puesto aquí x, ¿vale? O sea, este es un valor de x que coincide con este valor. Vale, voy a ponerlo mejor con un punto. A, f de a, ¿vale? Yo pongo aquí un punto a y yo aquí tendría el logaritmo neperiano de a. Esto mide logaritmo neperiano de a, obviamente. Vale, pues si yo
tomo aquí un valor que es este, logaritmo neperiano de A, ¿vale? Y miro mi función inversa, fíjate que si yo tomo logaritmo neperiano de A y yo hago e elevado a esto, me va a devolver A, ¿no? Y si yo lo hago con cualquier punto, me va a devolver X. Entonces yo aquí voy a tener A. ¿Os dais cuenta? ¿Sí? Esta gráfica no está bien hecha, pero si fuera, o sea, aproximadamente sí se cumple. Entonces, ¿qué procedimiento he seguido? Yo he cambiado aquí, ¿vale? Para calcular esta función, yo lo que he hecho ha sido cambio las X por las Y's o las X por las f de X y despejo f de X en función de X. ¿Qué consigo así? La inversa. ¿Por qué? Porque si yo tomo esta longitud, quiero buscar el punto que tiene la misma, que es este. Yo tomo esta longitud y la pongo aquí, voy a obtener este punto. Y eso se cumple para toda la regla, y es una propiedad geométrica, de hecho, ¿vale? Y además de esa propiedad geométrica, que te la da la geometría, también tenemos la propiedad analítica. Porque en este caso concreto, y en cualquiera de las inversas, si yo aplico una operación sobre la otra, es como si no haga nada. Entonces, si yo hago logaritmo neperiano de A y tomo la función inversa de eso, que es e elevado al logaritmo neperiano de A, obtengo A. De esa forma, no es una demostración, también puedo demostrar este teorema, pero esto nos sirve. Entonces, para hallar la inversa, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es, dada una función f de x, ¿vale? Que depende de x, yo cambio las x por las f de x y despejo f de x en función de x. ¿Vale? Ese es el algoritmo que deberíamos seguir. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, si yo tomo f de x igual a logaritmo neperiano de x, ¿vale? Y yo quiero calcular la inversa, que me va a salir a la x, yo cambio f de x por x y x por f de x. Entonces yo aquí tengo x logaritmo neperiano de f de x. Si yo quiero quitar esto, para quitar un logaritmo neperiano se quita con la exponencial. Entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana en los dos lados de la ecuación, entonces yo hago e elevado a esta ecuación, es lo mismo que e elevado a esta ecuación. Y en este caso, por la definición de logaritmo, e elevado al logaritmo neperiano es lo que tengo aquí dentro, que es f de x. Con lo cual tengo que f de x es e a la x. O bueno, puedo poner aquí la inversa de x, para ser más rigurosos, y obtengo la inversa de la función. ¿Vale? Y esto solo nos sirve por funciones inyectivas. De hecho, si probamos a hacer esto en una función que no es inyectiva, vamos a descubrir que no tiene inversa. ¿Vale? Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!